La sesión que vamos a ver el día de hoy es de metabolismo de fármacos. De un tiempo para acá, el estudio de la farmacocinética ha demostrado que los fármacos no se metabolizan, que los fármacos se biotransforman. Entonces, el término como tal se ha cambiado, pero por usos y costumbres se conoce como metabolismo, aunque en realidad lo que sufren nuestros fármacos es una biotransformación, puesto que tienen unas características lipofílicas, que eso es lo que los ayuda a atravesar de membrana en membrana desde el sitio de absorción hasta el compartimento central, del compartimento central a la célula blanco, donde tendrá su efecto terapéutico. Pero recordemos que el fármaco no se debe de quedar en en estos sitios y tiene que volver al compartimento central para entonces redistribuirse, ser biotransformado para ayudarle a su eliminación. El acceso ulterior al sitio de acción obstaculiza su eliminación del organismo. Entre más lipofílica la sustancia, recordemos que más va a estar atravesando las membranas. Y recordando que uno de nuestros órganos principales de eliminación de fármacos es el riñón. El riñón maneja agua, entonces las sustancias tendrán que cambiar su forma de, eh, su característica físico-química. Por eso, en esta imagen mencionamos las fases del metabolismo y nosotros nos damos cuenta en la parte inferior que nos habla que un genobiótico cuando ingresa al organismo tiene un carácter lipolítico o no polar. Una vez que se absorbe y llega a ser su efecto deseado, cualquier genobiótico, estamos hablando de una sustancia extraña al organismo, en esta clasificación entran los fármacos, sufren reacciones de fase 1. Las más conocidas son oxidación, reducción, hidrólisis y las realizan por medio de unos CYPs que nosotros conocemos, que vamos a ver qué es, y exponen o adicionan grupos funcionales, modificando así poco a poco el carácter lipofílico para formarle un carácter hidrofílico o polar y el fármaco pueda ser excretado. Una vez que se llevan a cabo estas reacciones de fase 1, se obtiene un producto primario. Y este producto primario tiene la posibilidad de ser excretado si ya el carácter lipofílico que se le genera puede serlo por excreción, o si no, pasa a una segunda fase de reacción de biotransformación que se conoce como conjugación. Y aquí ya se lleva a cabo una biosíntesis por adición de grupos endógenos para generar un producto secundario y entonces este producto ya pueda ser eliminado del sistema. Entonces, las fases del metabolismo del fármaco lo que generan, o las fases de biotransformación del fármaco, lo que generan es quitarle el carácter lipofílico para hacerlo más hidrofílico y pueda ser excretado. Esta es una de las sustancias que más características eh, didácticas tiene para este ejemplo de las reacciones de fase 1 y de reacciones de fase 2 en el organismo. La fenitoína es altamente lipofílica, pues es uno de los fármacos que tiene mucho tiempo que se utiliza en convulsiones. Por lo tanto, para atravesar barrera hematoencefálica, sabemos que tiene que tener una lipofilicidad muy alta, si no, la barrera hematoencefálica no la dejaría atravesar. Una vez que hace su efecto y que sale ya a torrente sanguíneo para redistribuirse, va a pasar a la biotransformación hepática y por medio de los CYPs va a formar la 4-hidroxifenitoína. El cambio que se alcanza a ver de la estructura química la encontramos aquí y genera una sustancia que es más hidrosoluble que la fenitoína per se, pero esta hidrosolubilidad que le genera no es la suficiente para ser eliminada del organismo. Por lo tanto, tiene que llevar una conjugación o reacción de fase 2 de biotransformación para formar un glucurónido del 4-hidroxifenitoína, donde ya la sustancia tiene un grupo funcional mucho más grande que le quita toda la lipofilicidad que hacía y que permanecía el fármaco atravesando barreras para que esta hidrosolubilidad ya genere su excreción del organismo. ¿Cómo borro estas?
No sabía cómo borrarlas, perdón. Las fases más las reacciones metabólicas más representativas, las reacciones de biotransformación más representativas de este proceso farmacocinético en las reacciones de fase 1 vienen el cambio de grupos funcionales. Entonces, para la fase 1 tenemos como ejemplo la oxidación en el grupo carbono, hidroxilación, epoxidación, desalquilación, desaminación, azufre o nitrooxidación y la hidrólisis. Una vez que llevan a cabo o que sufren estas biotransformaciones y no adquieren la capacidad o la característica hidrofílica necesaria para ser excretados, se llevan a cabo reacciones de conjugación de fase 2 que vienen siendo, por ejemplo, glucuronidación, sulfatación, metilación, añadir grupos funcionales más grandes para reducir completamente la liposolubilidad. Y hay una frase 3 que se conoce como la de transporte, es que salga canalículo biliar al sinusoide o hasta la vía renal. Las sustancias extrañas al cuerpo se conocen como genobióticos. Son se metabolizan por las mismas vías enzimáticas y sistemas de transporte que utilizan para los constituyentes de la dieta. Los genobióticos pueden ser, entre otras cosas, los contaminantes ambientales, los aditivos de alimentos, productos cosméticos, químicos agrícolas, alimentos procesados y entre ellos, les decía yo, los fármacos. ¿Por qué nosotros decimos que un genobiótico necesita ser metabolizado o necesita ser biotransformado en el organismo? Los contaminantes ambientales casi siempre se llevan más a cabo su metabolización a nivel pulmonar, pues es casi siempre por donde lo inhalamos. Pero no sé si les ha tocado en días que hay mucha contaminación, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que salimos a la calle, cuando llegamos a nuestros hogares nos sentimos como sucios, nos sentimos como con una capa de mugre, y no porque no estemos sucios per se, sino por la misma contaminación nos satura los poros de la piel. Esos contaminantes no se quedan nada más ahí, pasan las capas de la epidermis, también son sustancias muy pequeñas, y recordemos que entre más pequeñas también tienen la capacidad de atravesar membranas y pueden llegar al torrente sanguíneo y puedan hacer un daño. Si nosotros las inhalamos, les repito, por enzimas pulmonares, pueden estarse eliminando. Pero ya los grados de contaminación tan elevados que nos llevan, les digo, a sentir en la piel todos o captar en la piel todos esos estados contaminantes, pues los vamos pasando, y no nada más son los de los carros y todo eso, sino de las personas que trabajan en la agricultura, los químicos que utilizan para fumigar también son contaminantes ambientales. Aditivos de alimentos, todos los enlatados, todo lo que contienen los enlatados para mantener más tiempo de vida en anaquel a los productos, nosotros los ingerimos y también tienen que ser procesados. Los productos cosméticos, decía yo, perfumes, maquillaje, cremas para la resequedad, todas estas sustancias nosotros la untamos, nosotros los esparcimos y también van a atravesar barreras, membranas plasmáticas. O químicos agrícolas, ya hemos hablado de ellos, alimentos procesados. Los aditivos que tienen algunos alimentos también incluyen los procesados, los cárnicos, como embutidos, tienen sustancias muy, bueno, ahorita ya se han ido cambiando con el tiempo, pero en los 80, 70, 80 tenían muchos contaminantes y muchas sustancias que hacían un trabajar de más al hígado. El proceso metabólico de fármacos ayuda a eliminarlos y contribuye a disminuir su actividad biológica. Que este es el proceso que queremos, que nuestro fármaco ya no esté en sangre, atravesando barreras y modificándose, porque si te puedan también, necesitamos de una concentración, y esa concentración en su mayor parte se va a ir a realizar el efecto deseado. Pero por otro lado también puede llegar a reservorios o también puede llegar a sitios no deseados, a generar efectos adversos, y ahí es donde ya no nos conviene tanto tener el fármaco en tanto tiempo en el organismo. Incluso los metabolitos que se forman a raíz de estas transformaciones bioquímicas también pueden generar un efecto adverso o un efecto tóxico.
¿Cuáles son las enzimas que metabolizan a los fenobióticos? Les digo, en los libros todavía se utiliza esta palabra, pues no la podemos desechar totalmente de la terminología farmacológica. Las enzimas, sobre todo las de la fase 1, están los citrocromos, que se conocen como P450, hay flavina monoxigenasas, epóxido hidrolasas, y estos son los ejemplos de las reacciones químicas que llevarían a cabo. Una citocromo llevaría a cabo una oxidación en los grupos carbono y oxígeno, desalquilación y otro tanto, flavina monoxigenada, oxidación, y el epóxido hidrolasas, hidrólisis específicamente de epóxidos. Hay transferasas para la segunda fase y están aquí las sulfotransferasas, que lo que hacen es adicionar un grupo sulfato. Las UDP, glucoroniltransferasas, adicionan un ácido glucuronio y el tamaño va aumentando a la molécula, y aquí tenemos otros ejemplos más de la fase 2. Y hay otras enzimas como el alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, que van a intervenir en la reducción de los alcoholes, que es lo que lo metaboliza, y entonces evitamos las acciones del alcohol de depresión o de acciones de actividades borrachas, pues. Pero el metabolito que forma el alcohol frente al alcohol deshidrogenasa es un aldehído, y ese aldehído tiene que ser también sometido por esta enzima aldehído deshidrogenasa para poder eliminarla del organismo. Y la reducción de quinonas con NADPH, quinona óxido de reductasa. ¿Cuál es el sitio del metabolismo de los fármacos? Las mayores concentraciones de enzimas metabólicas se encuentran en el tubo gastrointestinal, principalmente en hígado, después en intestino delgado y colon. Metabolizan la mayor parte de los medicamentos orales y producen en algunos el efecto de primer paso. Otros órganos que contienen enzimas que metabolizan fenobióticos importantes comprenden la mucosa nasal y el pulmón, que ejercen el metabolismo de primer paso de contaminantes, sobre todo de origen aéreo, como les comentaba hace un rato, y de fármacos que se administran en aerosoles. ¿Dónde se localizan estas células de la, perdón, estas reacciones de fase 1? La oxidación de las flavinas, de los CYPs y de las hidrólisis de epóxidos se llevan a cabo más bien, estas reacciones, el complejo CYP está localizado en el retículo endoplásmico de las células, ¿sí? Y algunas enzimas conjugadas de la fase 2, especialmente la UGT. Nosotros tenemos esta célula, generalmente es un hepatocito, pero la dibujamos de esta manera. Y en el retículo endoplásmico se encuentra ahí el complejo reductasa, que está unido a la membrana y tiene la modificación de el cambio y el camino de los electrones, que es lo que vamos a ver más adelante. Y este es el sustrato que llega y va a generar esta modificación. Los CYPs son los más conocidos, son muchos y no son muy utilizados. Son hemoproteínas, ya lo vimos en el otro ejemplo, que tienen un grupo fierro, y configuran para una familia muy extensa de enzimas, todas relacionadas, pero su acción llega a ser diferente. Aunque hacen lo mismo, hacen lo mismo, pero para diferentes sustancias. Entonces, por eso los manejamos como diferentes. Los distintos miembros de la familia poseen especificaciones de sustratos diferentes, pero a menudo solapadas. Mismos sustratos, pero a diferentes tiempos. La clasificación se basa en similitudes entre las secuencias, sobre todo a nivel de genética, ¿no? CYP1, CYP2 y CYP3 son las familias principales que se encargan del metabolismo farmacológico en el hígado humano. Si ustedes se van y empiezan a buscar de los citocromos, se especializan en la bibliografía con enzimas, van a encontrar muchas más familias, y dentro de estas familias nosotros tenemos subfamilias que van a actuar de manera específica, como dice aquí, para diferentes sustratos. ¿Cuál es la función del CYP? Entonces, mover los electrones que nos parece generar la oxidación con el electrón que nos proporciona el grupo fierro. Aquí tenemos el fármaco que va a estar en contacto con el grupo fierro. Hay una modificación de los electrones y entran también la NADPH P450 reductasa. Va a generar la liberación
de agua y entonces tenemos nosotros al fármaco modificado. Si se dan cuenta, aquí maneja que el fármaco pues nada más tiene el hidrógeno y aquí tiene el oxígeno y el hidrógeno. Es un hidroxidrilo y eso nos dice que ya está oxidado. Y en esta primera fase, entonces nuestro fármaco pierde muchas cualidades físico-químicas para poder seguir atravesando las membranas. Pero si esta característica que se modifica aquí no fue lo suficiente para que pueda ser transportado a riñón y ser eliminado, tendrá que sufrir una reacción de fase 2 del metabolismo. Las principales reacciones que participan en el metabolismo de fármacos. Este es un ejemplo de las reacciones oxidativas, cómo se simula la reacción. Sabemos que en representar la letra R en química o en reacciones químicas nos hace referencia a que puede ser cualquier estructura química que tenga la característica de tener un NH con un CH3. ¿Sí? Y estos vendrían siendo unos ejemplos de fármacos que reciben o que sufren el proceso de N-desalquilación. Este es un grupo alquilo, este está unido al nitrógeno, por eso es una L-desalquilación y es lo que va a salir. En ellos, para efectos de, bueno, ejemplo, tenemos a imipramina, diazepam, codeína, eritromicina, morfina, tamoxifeno, teofilina y cafeína. Si se dan cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 fármacos que atravesan la barrera hematoencefálica, lo cual nos indica que tienen una liposolubilidad muy grande. Imipramina como antidepresivo, diazepam como un sedante hipnótico o ansiolítico, lo que se le conoce, codeína, aunque es un antitusígeno. La codeína atraviesa barrera hematoencefálica y es donde genera los efectos de adicción. Y la morfina, que aparte para el dolor también genera cierto grado de adicción. Todos ellos atraviesan barrera hematoencefálica, entonces nos dice que son muy lipofílicos y esta reacción les reduce gran parte su lipofilicidad. Pero, por ejemplo, en imipramina se genera un metabolito activo que es desipramina y también se vende por separado para utilizarlo como antidepresivo. La ortodesalquilación, bueno, la oxigenosalquilación no es orto, orto sería en estructuras cíclicas. La oxígeno o desalquilación vendrían siendo, por ejemplo, también para fármacos como codeína, indometacina o dextrometorfano. Hidroxilación alifática para tolbutamida, ibuprofeno, fenobarbital, son algunos de los fármacos que van a sufrir este tipo de reacciones. Hidroxilación aromática, ya tenemos a fenitoína, que ya vemos el ejemplo de cómo se genera esta modificación, y aquí está el OH que habíamos visto anteriormente, y propranolol. La N-oxidación, que se oxida el grupo que está más cercano al nitrógeno en este caso, que un ejemplo de ellos que lo tienen en su estructura es clofenamina, dapsona y mepiridina. Y así nos podemos llevar con más reacciones. Las reacciones de hidrólisis involucran precisamente a carbamazepina, por ejemplo, y este es el tipo de modificación estructural que se hace en el organismo y entonces genera una disminución de las características liposolubles. Procaína, el ácido acetilsalicílico también lleva a cabo reacciones de hidrólisis y lidocaína, procainamida, indometacina son ejemplos de estas reacciones de hidrólisis. Reacciones de conjugación es la fase más grande, pues, donde se le añade un grupo glucurónido al fármaco, en este caso, por ejemplo, paracetamol, morfina, clozapam, lorazepam, y con esto aumentamos el tamaño, evitamos que atraviese y disminuimos liposolubilidad. También para las reacciones de conjugación está sulfatación, acetilación, metilación y glutationilación. ¿Cuáles son? Estos son, más bien, algunos ejemplos de sustratos. Más adelante yo les voy a enviar un archivo donde vienen muchos más ejemplos y es muy entretenido. ¿Qué significa sustrato? Bueno, que es, ustedes como buenos bioquímicos 1 y 2, ya saben que cada enzima tiene un sustrato en específico. Las isoenzimas del P450, ya las familias específicas, la familia y las subfamilias las tenemos unos ejemplos aquí.
Para el CYP1A2, el fármaco de los cuales es sustrato vendría siendo cafeína, paracetamol y teofilina. ¿Qué es importante determinar aquí? Que si nosotros consumimos cafeína, paracetamol y teofilina, pues ¿quién va a estar trabajando a marchas forzadas? El CYP1A2, para que después de que nos quite el dolor de cabeza o el dolor de cuerpo, tanto teofilina como cafeína que tienen la misma acción energética, por así decirlo, pero de proporcionarnos aumento de presión arterial, pues va a estar sobretrabajado, les digo, el CYP1A2, porque necesita degradar o modificar estructuralmente a la cafeína, al paracetamol y a la teofilina. Entonces, algunos de estos se tiene que quedar sin CYP1A2 en el momento dado, porque los sistemas enzimáticos se acuerdan que tienen son sistemas saturables. Entonces, si nosotros seguimos consumiendo estos fármacos, por más que nosotros estemos tratando de degradarlos, la concentración puede aumentar. Si el CYP1A2 ya puede aumentar de cafeína o puede aumentar de paracetamol, dependiendo, porque el CYP1A2 ya no tiene la capacidad de estar degradando a toda la cantidad de fármaco que le estamos enviando. Y eso sucede mucho cuando nosotros queremos que se nos quite rápido algún padecimiento, sobre todo casi siempre antibióticos, que estamos secuestrando mucho tiempo a nuestro CYP. Mantenemos concentraciones del fármaco elevadas en sangre y recordemos, insisto, en que estas no solamente hacen un efecto terapéutico, sino que también hacen efectos adversos o se almacenan en sitios reservorios no muy agradables. El CYP2B6 su sustrato más bien es la ciclofosfamida, que es un antineoplásico, el paclitaxel y la repaglinida son sustratos del CYP12C8, del CYP12C8, omeprazol y fenitoína del 2C19, ibuprofeno, tolbutamida, warfarina del 12C9, y otros ejemplos vienen aquí. El 3A4 es la isoenzima del P450 o el citrocromo P450 que más chamba tiene con respecto a los fármacos. Pero como son muchos fármacos, como son muchas isoenzimas, no nada más juegan a tener juegan un papel, pues un rol en el organismo de ser solamente sustratos o enzima y sustrato la relación. De los mismos fármacos que nosotros estemos administrando, pueden generar una inhibición al P450. Aunque yo no sea sustrato, yo fármaco no sea sustrato del P1A2, pues estoy en el organismo, ¿qué hago? Voy y lo inhibo. ¿Qué le va a pasar si yo hago una inhibición del P1A2? ¿Qué le va a pasar a la concentración de cafeína y a la concentración de paracetamol? Va a aumentar. Correcto, estamos en el mismo sentido. Nosotros si inhibimos alguno de los citocromos o de las isoenzimas, ¿qué le va a pasar a las concentraciones de mi fármaco? Pues no se van a estar biotransformando para eliminarse y van a estar las concentraciones elevadas en el organismo. Esto generalmente con el uso de muchos medicamentos para pacientes que tienen enfermedades crónicas de tipo de diabetes, de tipo de hipertensión, cuando el médico les da, en el caso de dolor, un paracetamol, es porque necesita y hay solamente la posibilidad de darle paracetamol. Si le damos otro tipo de AINE, probablemente estemos generando una inhibición de los citocromos y estemos teniendo consecuencias en los valores de glucosa en sangre o de presión arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque se está modificando la concentración del fármaco. Si la concentración del fármaco es muy alta en un paciente que le queremos controlar los niveles de azúcar, ¿qué le va a pasar? Pues van a bajar de más y entonces el paciente no va a saber ni por dónde fue atacado, ¿no? Y fue atacado desde el PES 450. Difiere de sus selectividades a diferentes isoformas de la enzima y están clasificadas por el mecanismo de acción. La principal es que dos fármacos son metabolizados por la misma enzima y afectan el metabolismo entre sí. Entonces, son como de sus hermanos que la cafeína y paracetamol, por ejemplo, son como sus hermanos que se están peleando por la misma almohada, que es la isoforma 1A2. Y entonces la jalan y hasta que uno se la lleva y el otro se tiene que esperar. Así pasa. Algunos fármacos compiten por el mismo sitio activo
del CYP sin ser sustratos, por ejemplo, la quinidina. Si ponemos quinidina en un medio similar con cafeína y paracetamol, y es un ejemplo que sea uno a dos, no recuerdo si es para ese CYP, este inhibidor, la quinidina, pero voy a poner como ejemplo, repetimos, vamos a tener concentraciones altas de los dos sustratos. Los inhibidores no competitivos, es decir, eh, tóxicos, ¿no? En el aspecto de una relación entre personas, siempre hay un tóxico y una víctima, ¿no? Entonces el ketoconazol viene siendo el tóxico. Ni picha, ni cacha, ni deja batear. No es sustrato de ese CYP, pero no deja que otros lo usen. Ese es el ketoconazol. Esta forma un complejo muy unido a la forma del fierro más 3 en el grupo M del citrocromo, específicamente del 3 a 4, ocasionando inhibición no competitiva, pero reversible. Una vez que dice, ay, bueno, ya hice mi desmadre aquí, me voy y ya les dejo el libro del 3 a 4, ¿no? Es lo que hace prácticamente el ketoconazol. El llamado mecanismo de inhibición se basa en la necesidad de ser oxidado por el CYP. Por ejemplo, gestodena del CYP 3 a 4 y dietilcarbamazina del CYP 12-1. Los productos de oxidación se unen covalentemente al CYP, lo cual hace que se destruya a sí mismo y el CYP genere una inhibición suicida. Una vez que llegan estas sustancias a modificarse o biotransformarse por CYP, hacen o tienen un producto de oxidación, un metabolito, que va a generar que se mantenga unido ese CYP. Y ese CYP dice, ¿saben qué? Aquí no me necesitan porque ya no soy funcional. Y entonces entra el suicidio. Y por otro lado, tenemos el proceso de inducción del P450. ¿Qué pasa si nosotros teníamos una inhibición? Las concentraciones del fármaco aumentaban, puesto que no se estaba metabolizando o no estaba biotransformando para que se pudiera excretar. Con la inducción, ¿qué pasa? Se induce la producción de las enzimas y entonces va a haber muchos CYPs que van a degradar lo que llegue y van a tener la necesidad de degradarlo. Entonces van a hacer que las concentraciones del fármaco estén disminuidas y yo no tenga el efecto terapéutico deseado. Una serie de fármacos como rifampicina, etanol y la carbamazepina aumentan la actividad de esta oxidasa microsomal y su enzima OXID450 y sistema de conjugación cuando se administran en varias ocasiones. Y aquí tenemos un reto muy grande, pues la rifampicina se utiliza para tratamiento de tuberculosis junto con otros 3 fármacos, como tambutol, isoniazida y se me olvidó el otro, pero son 4 fármacos para tuberculosis y rifampicina es uno de ellos. El tratamiento es mínimo 6 meses hasta año y medio. El punto, por ejemplo, es que en pacientes con VIH positivo y ya en SIDA como tal, pueden generarse enfermedades colaterales como la tuberculosis y aparte del sistema a la baja tenemos que utilizar rifampicina y otros medicamentos, un cóctel de medicamentos para mantener lo más sano posible al paciente. Lo que pasa es que la rifampicina es inductivo y hay que ver qué medicamento, por cuál citocromo está interactuando rifampicina para hacer un ajuste de la dosis de los otros fármacos y no se nos baje la concentración del fármaco de más. Muchos productos químicos carcinógenos, por ejemplo el benzopireno 3-metilcolantreno, también tienen un efecto de inducción enzimática. El efecto se conoce como inducción y es el resultado del aumento de síntesis o menor degradación de enzimas microsomales. Aumentan la cantidad de CYPs en el sistema. La inducción de enzimas puede aumentar la toxicidad y carcinogenicidad de medicamentos porque la fase 1 de varios metabolitos son tóxicos o cancerígenos. El paracetamol es un ejemplo muy importante de un fármaco con un metabolito tóxico que se realiza en la primera fase de biotransformación de los fármacos para ser excretados. Si producimos mucho, pues mucho se va a quedar en el hígado y genera una hepatotoxicidad tan severa que puede generar la muerte. Entonces, ojo con el fármaco que estamos enviando nosotros, ojo con el paracetamol en este caso que puede generar
este metabolito que se puede generar hasta la muerte. Tanto si nosotros estamos administrando paracetamol, hay que echarle un ojo bien qué otros medicamentos estamos recetando para que el paciente no tenga unas complicaciones hepáticas. Otro punto importante es la autoinducción. Es el mismo sustrato induce a la enzima por la cual es metabolizado en un lapso de 3 a 5 semanas. Y esa es una situación por la que hay que generar un ajuste de dosis. Un ejemplo del autoinductor es la carbamazepina, también se utiliza como anticonvulsivante y se metaboliza por el CYP y lo que hace también es inducir a ese CYP. Entonces, cada 3 a 5 semanas hay que estar viendo cómo están las concentraciones de fármaco, si no hay otro fármaco que podemos utilizar y hacer un ajuste de dosis para que no se bajen las concentraciones del anticonvulsivo y tengamos alguna complicación con el paciente. Entonces, hay que recordar que las fases de reacción de biotransformación 1 introducen o exponen un grupo funcional del fármaco original. Incrementan levemente la hidrosolubilidad y se presenta la pérdida de la actividad farmacológica y pueden llevar a una alteración de la actividad farmacológica. Es decir, ya no van a, bueno, algunos pueden ser metabolitos activos, algunos otros no. La aspirina, tenemos también como ejemplo, puede sufrir todas estas reacciones de hidroxidación, hidroxilación, desalquilación. Lo que hace es una desalquilación, sale todo este COH3. En las reacciones de fase 1 se genera el ácido salicílico como derivado, pero es necesario que llegue a una fase de conjugación de reacción 2, una reacción de conjugación, perdón, y añade un grupo glucurónido y con esto ya es completamente hidrosoluble. Las reacciones de fase 2 son reacciones metabólicas de biosíntesis y requieren de un gasto energético para formar enlaces químicos. Requieren de ciertos cofactores y necesitan de sustratos de alta energía, como lo es el ATP. También se denominan reacciones de conjugación, involucran la adicción de moléculas endógenas, polares y de alta disponibilidad en el organismo para añadirle a los genobióticos y entonces poder hacer que se elimine de manera más fácil. El propósito final es el de obtener moléculas polares y con bajo coeficiente de partición lípido-agua para que se facilite su excreción al disminuir sustancialmente su carácter lipofílico. En esta parte de las reacciones metabólicas y que requieren energía, voy a hacer un paréntesis. Muchos médicos, bueno, cuando yo me enfermaba de más pequeña, siempre te dicen reposo. Todos los médicos actualmente te dicen, usted está enfermo, tiene que guardar reposo. Tiene una infección en la garganta, guarda reposo. Tiene esta infección estomacal, creo que es la única infección estomacal, una infección con diarrea, ya sea por parásitos, incluso ya sea por mecánica, con alimento. Yo creo que es lo único que nos mantiene en nuestra casa, pero eso la garganta de otra parte que no sea ahí, o renal o estomacal. ¿Por qué? Porque siempre anteponemos, bueno, no en muchas ocasiones anteponemos una responsabilidad de ir a trabajar o de un ingreso económico en la casa y si no voy a trabajar me van a descontar el día, etcétera, etcétera. Pero no hacemos un reposo. Si es infección en la garganta, seguimos hablando, seguimos fomentando la entrada de aire, no le damos el reposo adecuado, no tiene la capacidad de desinflamarse adecuadamente y entonces está inflamada, capta más microbios en el sistema y puede aumentar la enfermedad por más tiempo. O incluso en una primera etapa nos curamos aunque vayamos a trabajar, pero si a los 6 meses nos volvemos a enfermar de lo mismo, es porque no guardamos el reposo adecuado. Para que un fármaco tenga completa y bien hecho su efecto, necesitamos este reposo, sobre todo en este tipo de infecciones y de malestares que son un estate quieto de la vida y nos dicen, tranquilízate, bájale a tu ritmo porque estás muy acelerado. Y en este caso se necesitan tanto la nutrición que se le esté dando al paciente, los medicamentos y el reposo y muchos líquidos, que siempre es una recomendación que se hace y la hacen hasta como mecánica, ¿no? Se toma estos medicamentos a esta hora, una dieta balanceada, nada de irritantes, ni que sean gaseosas, que sean grasas en exceso,
que sea alcohol ni que sean picantes, ¿no? Esos vendrían siendo las restricciones de los irritantes. Y muchos líquidos y mucho descanso. A lo mejor si tenemos temperatura, pues sí nos tumba y no hacemos eso, pero ¿cuánto les gusta? Un día y medio, ¿no? Y los otros 6 días del tratamiento, ¿qué hacemos? Pues nos envolvemos en bufandas si es de la garganta y nos salimos a trabajar. La energía que necesita el organismo para recomponer sus células, para atacar al microbio, para ayudar que una vez que el antibiótico hace su efecto o cualquier fármaco tiene su efecto terapéutico, la energía, este ATP que tenemos aquí, que requiere para generar estas reacciones metabólicas, nosotros por necios se las estamos robando. Y por eso cuando nos volvemos a enfermar a los 6 meses, 3 meses, no sé, de lo mismo, y es más difícil reponernos. Y el mismo sistema te dice, no, que te quedes en tu casa. Ya estamos de tercos y otra vez nos salimos y no seguimos el tratamiento. Por eso, lo que decían las abuelitas de que cuando estés enfermo come caldo de pollo, es lo más sano y lo más recomendable. Porque el caldo tiene líquidos, tiene las vitaminas de las verduras que están poniendo ahí, la carne es blanda, es blanca, no tiene tanta grasa y te está nutriendo. Y entonces ese caldito de pollo, en realidad cuando estás enferma, mucha gente le dice así, el caldo del enfermo, porque así no siempre lo han identificado, pero en realidad véanle su lado positivo a las reacciones, a los comentarios de las abuelitas. Hay que recordar que ese coeficiente de partición, nosotros lo vimos en la parte de absorción y les decía que para la absorción es bueno, incluso para el proceso de distribución todavía, bueno, sigue siendo bueno, ¿no? Todavía es un valor que nosotros necesitamos en la sustancia, en el fármaco, para que pueda atravesar las membranas. ¿Qué pasa en esta parte de aquí? Al sufrir las modificaciones estructurales, este coeficiente de partición bailó las calmadas y entonces ya tenemos la característica de un fármaco más lipofílico que evita que atraviese las membranas. El coeficiente de reparto indica el carácter hidrofílico, hidrofóbico de un ácido hidrófobo de una sustancia. Es decir, su mayor o menor tendencia a disolverse en disolventes polares o en disolventes no polares. El coeficiente de partición o reparto son usados, por ejemplo, para estimar la distribución de fármacos en el cuerpo. Los fármacos son con elevados coeficientes de partición, son hidrófobos y se distribuyen preferentemente en entornos hidrófobos como las bicapas lipídicas de las células. Mientras que los fármacos con coeficientes de reparto bajos son hidrófilos o hidrofílicos y se encuentran preferentemente en los entornos donde hay más agua. Y se iba a modificar obviamente con las reacciones de biotransformación. ¿Qué es el metabolismo de primer paso? Creo que hemos hablado de esto en alguna sesión antes. Algunos fármacos son tan lipofílicos que atraviesan las barreras muy a gusto, pero también por esa lipofilicidad llegan muy temprano al hígado antes de llegar al torrente sanguíneo. Bueno, más bien antes de llegar al sitio de acción. Aunque lleguen al torrente sanguíneo, no alcanzan a llegar al sitio de acción porque llegan al hígado o al intestino y sabemos que en estos dos órganos hay muchas enzimas que los pueden degradar. Y entonces disminuye la cantidad de fármaco en el organismo que es la necesaria para hacer el efecto terapéutico. Este efecto precisamente de llegar primero al hígado antes que al órgano donde va a hacer efecto se conoce como metabolismo de primer paso o presistémico y reduce la biodisponibilidad. Incluso cuando un medicamento se absorbe bien en el intestino, puede absorberse también, que atraviesa todas las barreras que están en intestino grueso, intestino delgado, renal y todo. Ahí rápido las absorbe y puede llegar a ser eliminado. El metabolismo presistémico es importante para muchos fármacos terapéuticos y es un problema también, porque, bueno, es bueno saber quiénes son, porque el problema era que no alcanzábamos las concentraciones terapéuticas deseadas. Entonces, hay que utilizar una dosis mucho mayor del fármaco o buscar una vía de administración alterna. Se producen variaciones individuales en el metabolismo de primer paso de un determinado fármaco, lo que resulta en una incertidumbre cuando estos fármacos se toman por vía oral. Y de aquí es donde sale el profármaco. ¿Se acuerdan también que habíamos visto en la parte de introducción esta palabra? Y les decía yo, es para que no sufra un metabolismo de primer paso.
Cuando atraviesa todas las membranas y llega al hígado, va a sufrir una biotransformación. La estructura química va a llevar la reacción por esta enzima y entonces pierde la liposolubilidad que tiene y se elimina. ¿Qué es lo que hace la farmacéutica? Identifica el fármaco, identifica por qué CYP es por el que está siendo biotransformado y lo que hace es a esta estructura química del fármaco añadirle grupos para los cuales distraer al CYP. Y entonces una vez que distraemos al CYP, el fármaco va a seguir y entonces sale del hígado ya con una concentración adecuada para tener un efecto terapéutico. Por eso se utilizan para muchas sustancias que ya está identificado el CYP, el, que sufre efecto de primer paso y que cualquier otra vía de administración no tenga las características adecuadas terapéuticas, pues entonces es en esas modificaciones en los fármacos, se da un profármaco, utilizamos a nuestro favor la biotransformación, a favor del fármaco, la biotransformación y entonces tenemos la concentración de fármaco adecuada. Y eso sería lo más relevante en mi presentación del metabolismo, ¿sale? Ustedes échenle cohetes con el programa y seguimos trabajando. Hasta luego.